Voy a explicar la guerra en Ucrania, porque Rusia no es el malo de esta historia. Todo empezó en 1990 cuando el secretario de Estado de Estados Unidos le prometió al presidente soviético que la OTAN no se movería ni una sola pulgada hacia el este de Europa, siempre y cuando Rusia aceptara la reunificación de Alemania. El presidente soviético aceptó el trato. Años después, el gobierno de Estados Unidos no cumplió con su palabra, cuando en 1994 el presidente Clinton firmó un acuerdo para la nueva expansión de la OTAN, expansión que empezó en 1999, Polonia, Hungría y República Checa. A este punto Rusia no le molestaba, no lo consideraba como una amenaza relevante, pero luego la OTAN bombardeó a Serbia en 1999. Usaron a la OTAN para bombardear una capital europea por 78 días seguidos, cosa que a los rusos ya no les gustó. Pero Putin llegó al poder y de hecho empezó a tener una agenda pro-europea. Llegó a abrir el debate en su país de si Rusia debía unirse a la OTAN. Después llegó el ataque a las Torres Gemelas y con esto la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Si bien hasta los rusos apoyaron a Estados Unidos en su invasión, en 2002 Estados Unidos se salió sin explicaciones del acuerdo internacional para prohibir los misiles intercontinentales. Seguido de esto, el gobierno de George Bush empezó a desplegar misiles de este tipo en Europa del Este, en los países de la OTAN. La OTAN se expandió a más países, como Estonia, Latvia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, todos al lado de Rusia, cual ahora sí Putin vio como una amenaza directa a la soberanía de Rusia. En 2009, el candidato ucraniano Yanukovych ganó las elecciones presidenciales, que era un político prorruso, y esto calmó un poco las aguas en Rusia porque Yanukovych era prorruso y las encuestas de aquel entonces los ucranianos no se querían unir a la OTAN. Sabían que su país estaba lleno de rusos conviviendo con ucranianos pacíficamente, pero en 2014 Estados Unidos comenzó a participar activamente para derrocar el gobierno de Yanukovych, típico de la CIA, y esto lo sabemos gracias a cables interceptados por la inteligencia rusa que ahora son públicos. Luego de esto la OTAN se empezó a expandir aún más, a pesar de que Putin durante años había pedido que no lo hicieran, que no era la promesa que le hicieron a Gorbachev. Estados Unidos rechazó por más de una década su promesa, mientras se expandían la OTAN y ponían bases con misiles intercontinentales en las fronteras con Rusia. Y luego en 2019 Estados Unidos se salió del tratado entre ambos países, la entonces Unión Soviética y ellos, buscaba regular y prohibir últimamente las armas nucleares. En diciembre de 2021 Putin habló a la Casa Blanca, dejó el borrador de un acuerdo para la paz y para la seguridad mutua entre Rusia y Estados Unidos. Funcionarios del ejecutivo estadounidense creían que la guerra en Ucrania nunca iba a suceder y de hecho aseguraron a la prensa y a la academia que la OTAN ya no se iba a expandir. La Casa Blanca rechazó la negociación de Putin y fue así como en abril de 2022 comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Y a pesar de que el presidente de Ucrania, Zelensky, buscó hacer una tregua el primer mes y rendirse, Estados Unidos y Reino Unido exigieron a su país que luchara a cambio de que ellos le proporcionaran las armas y el entrenamiento necesario. Hasta ahora van más de 600,000 ucranianos muertos. La moraleja es que si buscas la paz mundial, no pongas bases militares en todo el mundo con misiles apuntando a tus adversarios.